tema, o sea, la parte de superposición. La superposición, que es otra herramienta en la que podemos manejar, ¿en qué sentido? De reducir los el circuito, ¿no es cierto? Yo tengo un circuito y puedo reducir, hacer una serie de situaciones en las cuales voy a manejar solamente una ecuación con una variable. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, yo tengo solamente en nosotros hemos visto con fuentes de tensión, ¿no es cierto? Y de corriente, ya sean independientes o dependientes. Pero, ¿qué sucede en este principio de superposición? Solamente tomo en cuenta las fuentes independientes. ¿Por qué? Porque la fuente independiente que hemos dicho de una fuente ideal, ¿no es cierto? Lo que tengo en los bordes. En uno tengo corriente, en el otro tengo voltaje, sin importar lo que la otra situación. Si tengo de tensión, tengo en los voltajes una tensión sin importar la corriente, o en el otro, ¿no es cierto? Es lo que tenemos en las ideales. Y a los cuales nosotros hemos puesto una fuente real, viene una resistencia. Bien, entonces estamos hablando solamente de fuentes de independientes. Entonces, ¿qué es lo que me dice esa situación, el principio de superposición? Es de que al analizar un circuito, yo veo, por decir, tres fuentes independientes. Eso voy a hacer un cálculo separado. Es decir, activo una sola fuente de las tres y las otras dos las desactivo. Entonces, ¿qué tengo? Una ecuación, un valor. Luego, en el segundo paso, la que estaba activada la desactivo. Y de esas dos que estaban desactivadas, activo una. Entonces, siempre estoy manejando una fuente activa en el caso de las tres y dos desactivas. Luego, el tercer paso que hago, activo la que no he activado en ninguna de las anteriores y las otras están desactivadas. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Tres valores, ¿no es cierto? Si encuentro el voltaje, voy a tener B1, B2, B3. ¿Cuál va a ser el voltaje total? Será la suma de 1, de 2 y 3. Entonces, muchas veces me ayuda y me hace en el análisis, es uno de los, viendo esa situación, va bien, va en ese sentido. Entonces, por eso les decía, ¿qué es lo que yo tengo? Activo el 1, activo la 2, si tengo 2, 3 o 4 fuentes. Ahora, si tengo 2, ¿qué es lo que pasa? Desactivo 1 y tengo un valor. En el siguiente paso, desactivo la que estaba activada y activo la que no estaba activada y tengo la segunda. Y la suma de esas dos me da el valor, ya sea de tensión o corriente de ese circuito que estamos manejando. Por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que me dice? Desactivar o apagar una fuente independiente, ¿no es cierto? Si es de tensión, es un cortocircuito. Si es una de corriente, es un circuito abierto, ¿cierto? Entonces, al desactivar, circuito abierto o cortocircuito. Las fuentes dependientes no se modifican porque depende de algo, ¿cierto? Solamente es fuentes independientes.
Entonces, veamos en este caso. Fíjense en este caso que tengo acá un circuito donde tengo una fuente de tensión, una fuente de corriente y dos resistencias. Y quiero saber el voltaje que está a través de esta de RB, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener para ese voltaje si hiciéramos que tendría que ser la corriente por la resistencia de un voltaje? Entonces, ¿qué hacemos aplicando el principio de superposición? Primero, puedo desactivar una de las dos. Ay, mierda. Puedo desactivar una de las dos. Y ya, una de las dos. Por ejemplo, puedo desactivar la de voltaje o la de corriente. Cualquiera. En ese caso, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Si yo voy a encontrar la fuente, ¿no es cierto? Tengo dos fuentes que serían lo que les comentaba, B1, B2. En alguno caso pongo la tensión para B1. Voy a hacer de que mi corriente sea cero. Si mi corriente es cero o la desactivo, ¿qué significa? De que está en circuito abierto, ¿no es cierto? Y ahí veo acá, pongo en circuito abierto, calculo B1 en circuito abierto, ¿qué es lo que me dice? Circuito abierto, ¿qué voy a tener acá? ¿No es cierto? Aquí ponemos un ratito, ¿qué voy a tener? Mi corriente. Circuito abierto, acá no pasa nada. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que mi voltaje, ¿qué tengo aquí en primer lugar? Podemos ver dos situaciones. Mi correcto, BS es igual a qué? A I por RA más I RB. O sea, ¿no es cierto? Que donde la corriente será B sobre tal cosa 0,5. Entonces, ya tengo aquí, ¿qué cosa? B1 es igual a qué? RB por la corriente I. O sea, por 0,5, 2 voltios. ¿Cierto? Bien. O, ¿qué puedo hacer también? Un divisor de tensión. ¿Sí o no? Entonces, ese divisor de tensión, ¿qué va a hacer? El voltaje B1 será igual al voltaje de entrada por la resistencia RB sobre la suma, que me tiene que dar igual los 2 voltios. Tengo dos formas de resolver ese circuito. Uno. Luego, como he encontrado B1, ahora quiero encontrar B2. ¿Qué quiere decir? De que desactivo la fuente de tensión y la activo la fuente de corriente. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ¿qué tengo en ese sentido? ¿No es cierto? Cuando la fuente de tensión es un cortocircuito. ¿Qué tengo ahí? De que entre R1 y R2 hay el RB, RC es el paralelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo aquí? En otras palabras, puedo tener un divisor de tensión. Entonces, mi corriente, ¿qué va a ser? B2 sobre RA y B2 sobre RB. Esa es mi corriente. En el otro lado, B2, ¿qué va a ser? El paralelo de las dos resistencias por la corriente. Tengo un divisor. Por lo tanto, es 8 voltios. B2. ¿No es cierto? O, como les digo, yo puedo hacer un divisor de tensión. Divisor de tensión, ¿qué va a ser?
¿no es cierto? En el paralelo 2. Voy a tener que la corriente que circula ahí va a ser igual a ¿qué? A la corriente que ingresa por el opuesto, LA más LA sobre LB. ¿Listo? Ahí está. Y por lo tanto, va a ser igual a ¿qué? B1 más B2. Y tengo el circuito original que tengo en ese sentido. ¿No es cierto? Ahí hemos encontrado una, vuelvo a reiterar, en la principio de superposición tenemos esa situación de poder manejar esa, pues veamos por ejemplo este ejemplo, ya vamos a poner el ejemplo y vamos a tener nuestra pizarrita. Perdón, puta, se me ha hecho cualquier cosa. Ya. Entonces, ahora, ¿qué quiero hacer? Vamos a ver esto. ¿No es cierto? Veo esto. Estamos viendo acá. Lo que voy a hacer es... Ah, vamos a poner mi tablero. O sea, listo. Ya está. Entonces, aquí pongo... Vamos a hacer y decir, fíjense en este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No es cierto? Yo quiero encontrar las corrientes de rama de este circuito. Entonces, el circuito lo vamos a pintar. Y tengo aquí, no me gusta, hago con este para ver esto. Bien, entonces, mi circuito 6 ohmios. Aquí tengo mi fuente más o menos 12 voltios. Tres ohmios. 2 ohmios. 4 ohmios. 12 amperios. Entonces me dice que debo encontrar las de la rama I1, I2, I3, I4. ¿No es cierto? Eso es lo que me dice el circuito. Entonces, ¿qué hago en el primer paso? ¿Qué habíamos dicho? Veamos. Primer paso. ¿No es cierto? Activo una y desactivo la otra. Entonces, ¿qué haríamos? ¿No es cierto? En el primer paso. Yo puedo desactivar la fuente de 12 amperios y la otra está activa. Entonces, mi circuito, ¿qué será? ¿No es cierto? 6 ohmios
Aquí tengo más menos 12 voltios. 3 ohmios. 2 ohmios. 4. Y aquí circuito abierto. Aquí pones 4 ohmios. Entonces, tengo que encontrar mis corrientes, lo que me ha dicho. Y voy a tener aquí, ¿qué cosa? I'1, I'2, I'3, ¿no es cierto? Y I'4. Ahí está. Eso es lo que tengo que hallar en ese sentido, lo que me está pidiendo las ramas. Entonces yo puedo calcular, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo puedo calcular en ese sentido, ¿no? En el cual nosotros podemos manejar? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Yo puedo encontrar, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Un voltaje. ¿Cuánto tengo acá? 120. Perdón, acá me está manejando mal. 120 voltios, mejor. Porque si no, vamos a hacer un enco. 120. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo tener acá? ¿No es cierto? Sí o no, en el cual yo puedo manejar cosa. Un nodo y puedo tener en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿No? A través de la resistencia que tengo aquí, podemos ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿No es cierto? ¿Qué tengo aquí? Que aquí tengo B1. ¿Qué pasa con esa situación con B1? Porque si ustedes se fijan, I3, ¿no es cierto? I4, ¿qué va a ser? Son iguales, ¿no es cierto? I3, I4, porque tengo esto acá. Ahorita vamos a ver. Entonces B1, y aquí tengo esta situación. Entonces, ¿qué pasa con B1? Voy a tener B1 menos 120, o sea, la rama sobre, ¿cuánto? Sobre 6, más B1 sobre 3, más, ¿qué cosa? B1, B1 sobre 2 más 4, igual a 0. Entonces, ¿qué tengo acá? Que B1, si ustedes se fijan, 6, acá, a ver, haremos los cálculos para que no estemos bien. ¿No es cierto? Vamos a ver. ¿Qué tengo aquí? B1 menos 120 más 2B1 más B1 igual a 0. Entonces aquí tengo 1, 3, 4. ¿No es cierto? 4. 20 entre 4, 30. Ya. Entonces aquí voy a tener B1 a 120
sobre 4. ¿Cuánto es esto? 2 entre 4, 30. Listo. Entonces, y 1 prima, ¿cuánto sería? 120 menos 30 sobre 6. Entonces, ¿cuánto es? 90 entre 6, 15 amperios. Y 2 es ¿cuánto? 30 entre 6 igual, ¿cómo es? 30 entre 3, perdón, 3. 30 entre 3, 10 amperios. Por otro lado, I1, ¿no es cierto? I', 2, I'3 es igual a I'4 y esto es igual a 30 sobre 6, igual a 5 amperios. Listo. Entonces, ya tengo I1 y según I'1, I'2, I'3 y 4. ¿No es cierto? Ya tengo eso. Luego, ¿cuál es el segundo paso? ¿No es cierto? El segundo paso es, me dice, a ver, vamos a verlo aquí. El segundo paso. El segundo paso, ¿qué me está diciendo? De que desactivo la fuente de tensión. ¿Y mi fuente de tensión cuál era? 120 voltios. ¿No es cierto? Entonces, mi circuito, ¿qué va a hacer aquí? 6 ohmios. Aquí tengo 3 ohmios. ¿No es cierto? Cortocircuito. Luego, ¿qué tengo aquí? 2 ohmios. Aquí tengo 4 ohmios. Y aquí que tengo mi corriente de 12 amperios. ¿Cómo va esta? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿No es cierto? Tengo esa situación. Entonces, ¿qué tengo que averiguar? Y segunda 1 y segunda 2 y segunda 3 y segunda 4. Es lo que me está diciendo en este paso. Por lo tanto, yo puedo, en este sentido, agarrar y tener 2 nodos, 3 nodos, ¿es cierto? Puedo poner aquí P3. No, pondremos aquí con esto ya para determinar bien eso. Estamos haciendo lo otro. Entonces aquí yo tengo B3, B4 y tengo esto. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tengo acá en ese sentido? Veamos aquí. Voy a tener, ¿no es cierto? ¿Qué tengo? B3
sobre 6. ¿No es cierto? Más B sub 3 sobre 3. Más B sub 3 menos B sub 4 sobre 2 igual a 0. ¿No es cierto? Tengo una ecuación. La segunda ecuación, ¿cuál va a ser? ¿No es cierto? B4 menos B3 sobre 2 más B4 sobre 4 más 12 igual a 0. Esas son las dos ecuaciones que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y aquí tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, B3 y B4. Acá ustedes, por ejemplo, rápidamente pueden hacer, ¿no es cierto? Aquí yo tengo 6 factor común. Vamos a poner rápidamente B3 más 2B3 más 3B3 menos 3B4 igual a 0. Por lo tanto, acá que tengo B3, 3, 6. 6B3 menos 3B4 igual a 0. Vayamos a la otra ecuación, 4. Entonces tengo 2B4 menos 2B3 más B4 más 12 igual a 0. Entonces mi otra ecuación sería B3. Este es B3 menos 2B3 más 3B4 igual a menos 2. Listo, ya está. Entonces, ¿qué puedo tener aquí? Si es esto, aquí tengo 4 entre, vamos a multiplicar, bla, 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 haciendo todos sus cálculos y vainas raras, que son puro álgebra. Yo tengo que B3 es igual a menos 12 y B4 igual a menos 24. ¿Ya? Bien. Esas son las dos situaciones. Entonces, ya tengo aquí I2, 1. ¿Qué va a ser? ¿No es cierto? Vamos a tener, ¿qué cosa? B3 sobre 6. I2, y no primero. ¿Cómo va a ser? Está yendo menos. Por lo tanto, tengo 12 sobre 6, 2 amperes. ¿No es cierto? Y segunda 2. ¿Cuál va a ser? Y segunda 2. B3 sobre 3. B3 sobre 3. Igual a 12 menos 2 entre 3 menos 4 amperes. Y 3, ¿qué va a ser? B3
menos B4, ¿no es cierto? B3 menos B4 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Será igual a menos 12 más 24 sería, ¿no es cierto? Menos 12 más 24, 12. 12 entre 2, 6 amperes. Y segunda, 3, 4 es igual a B3 sobre, ¿cuánto? Sobre el 4, ¿no es cierto? B3 y 4 es B4, ¿cómo es? B3 y 4, B4 sobre, ahí, y 4, ¿qué sería? ¿No es cierto? B3, B4 sobre 4. B4 sobre 4. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto es B4 menos 24? Menos 6 amperes. Listo. Ya he tenido la situación correcta. Entonces, ¿qué es lo que tendría como resultado? Fácilmente, ¿no es cierto? Y 1, y 2, y 3, etcétera. Entonces, veamos pues. Entonces, y 1 sería y prima 1 más, ¿qué cosa? No, perdón. ¿No es cierto? Y segunda 1 y 1 más y nada más y 1 o no, no, pues ya no tengo 3 más y segunda nada más, ¿no es cierto? Más y segunda. ¿Dónde estamos? Ya, igual. ¿Cuánto vale y prima? Aquí creo que tengo. No, aquí es. Y prima vale 15. ¿No es cierto? Vamos. 15. Luego, y 1, 2 más 2 igual 17 amperes. Y 2 será igual a qué? Y 2 prima más y 2 segunda. ¿Cuánto es aquí? O sea, 10. ¿Y aquí cuánto es? Menos 4. Entonces, 10 menos 4 igual a 6 amperes. Y 3. Y prima 3 más y prima y segunda 3. Igual. ¿Cuánto es? Y 3 y 4 valían 5, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo de que y 3 y 4, 5. Aquí y 3, y 3, y 4, y 2 y 3, 6. Por lo tanto, va a ser 5 más 6.
5 más 6 igual a 11 amperios. Y 4 será igual a ¿qué? A I4 prima más I4 segundo. I4, ¿cuánto sale aquí? Hemos dicho vale 5. Y aquí I4 vale menos 6. Entonces, tengo 5 menos 6 igual a 1 amperio. Menos 1 amperio. ¿Listo? Ahí está. En ese sentido, ¿qué hemos hecho? Hemos aplicado justamente ese principio de superposición en la cual nosotros desactivamos una, activamos la otra y tenemos esa situación. ¿Sí? Bien. Principio de superposición. Ok. Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿No es cierto? Ya. ¿Han entendido el principio de superposición de que, no es cierto, si yo tuviera 3 fuentes, no es cierto, podemos aquí poner 3 fuentes independientes? Entonces, esas 3 fuentes independientes, ¿qué vamos a tener? Me van a dar 3 valores. Por decir, si tendríamos de un voltaje en una resistencia y aquí tengo más o menos voltaje. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿No? B1, B2 y B3. ¿Eso qué quiere decir? Que B1, si tengo 3 fuentes, por decir dos fuentes de corriente más una fuente de voltaje. Entonces, ¿qué hago? ¿No es cierto? En la B, para B1, ¿qué voy a hacer? Puedo decir activo, o sea, desactivo una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Listo. Para B2, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Una de estas dos la activo y digo una fuente de corriente y sigo, o sea, desactivada y sigo desactivada la fuente de voltaje. Para B3, ¿qué hago? Desactivo, cosa, no he desactivado la fuente o sea, activo la otra, entonces tengo la fuente de corriente y la fuente de corriente desactivadas. Entonces está activada la fuente. ¿Listo? Y ahí tengo B1, B2 y B3. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros podemos manejar en ese sentido y principio de superposición. Entonces, ahí estamos viendo de que los circuitos lo estamos no simplificando, sino con este método yo puedo resolver mucho más rápido que haciendo con ecuaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es más fácil.
no estamos haciendo con tantas situaciones con el otro, ¿no es cierto? Sí, aquí, ¿qué pasa? Fíjense, si yo quiero encontrar las ramas de este ejercicio que tengo que hacer, puedo hacer por mallas, trin, trin. Entonces, y uno puede ser esta, ¿no es cierto? Si quiero resolver por mallas, entonces tendré una malla, otra malla y otra malla, y uno, y dos, y tres. Entonces, ¿qué voy a tener? Y uno, ¿qué va a hacer acá? Y uno en la rama, y uno será y uno, pero y dos, ¿qué será? Y uno menos y dos. Y tres sigue siendo y tres, pero y cuatro va a ser igual a qué? Y dos menos y tres. Y así. Y así voy viendo las notas. Entonces, me hago más, ¿no es cierto? Que haciendo por sustitución, porque lo único que hago es desactivar, activar y se vuelve más sencillo. Entonces, esa es otra herramienta que puedo utilizar en la resolución de estos circuitos. Fíjense. Entonces, vamos a entrar al otro, ¿no es cierto? Ya, nos vamos a ir justamente ahora al, ¿no es cierto? Acá tenemos, vamos a ver este, y ya está, estamos viendo. Entonces, nos vamos a la, hemos hecho esto, y ahora entramos a las famosas Thevenin, Thevenin y Norton. ¿Qué son? Vamos a hacer un circuito equivalente, ¿no es cierto?, para la del circuito que yo tengo, es un método para hallar un circuito equivalente Thevenin. Entonces, si ustedes se fijan, el teorema de Thevenin o el equivalente Thevenin que vamos a encontrar es sustituir la parte fija de un circuito en un circuito sencillo. Fíjense, aquí yo tengo un circuito lineal de dos terminales, ¿no es cierto? Eso es lo que yo tengo. Tac. Ese es el circuito que me están dando y la carga. Lo que me interesa es qué voy a tener a mi salida de A y B. Y por Thevenin voy a encontrar una fuente Thevenin y una resistencia Thevenin en los bordes o entre A y B, ¿no es cierto? Ahí es. Entonces, ¿qué es lo que así es? De que un circuito lo estoy, uh, no diría minimizando, sino viendo en dos cosas, en tener una resistencia y una fuente. Su equivalente de un circuito grandote que puede ser, y tengo eso. Y eso voy hacia la carga. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros podemos ir viendo en una situación? Fíjense, es lo que me dice, ¿no es cierto? En el circuito, ¿no es cierto? Mi carga está afuera y voy a tener, ¿qué pasa? El voltaje en circuito abierto y la resistencia, ¿no es cierto? En ese sentido, será el voltaje Thevenin, ¿no? Entonces, me cumple esa situación. Ya lo que voy a hacer es esos, esa forma de encontrar los parámetros de esta situación, ¿no? La forma en la cual va a manejar. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en un circuito? Lo primero que vemos es qué tipo de fuentes tengo. ¿No es cierto? Fuentes dependientes o fuentes independientes. Entonces, ese es el primer paso que yo veo. ¿Y qué es lo que digo cuando tengo fuentes independientes puras? Lo único que estoy haciendo es, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Ahí dice, o sea, las puestas a cero. ¿Qué quiere decir puesta a cero? Es desactivar. Yo desactivo mis fuentes independientes. Es decir, de que si tengo una fuente en circuito, una fuente de tensión, es un cortocircuito. Tengo una fuente de corriente, es un circuito abierto. Por lo tanto, al hacer esa situación, ¿qué me está diciendo? De que se vuelve un circuito resistivo puro, ¿no es cierto? Acá, resistivo puro, ¿por qué? Porque acá, si ustedes se fijan a la fuente, hemos dicho que es cero. Por lo tanto, si es cero, es un cortocircuito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser un circuito resistivo puro. Entonces, en los bornes de A y B, que voy a tener una resistencia interna, ¿no es cierto? Una resistencia en la cual, una resistencia equivalente, en otras palabras, que va a ser la resistencia Thevenin de ese circuito, ¿no? Entonces, por eso, lo primero que vemos es esa situación. Luego, ¿no es cierto? ¿Qué hago? He encontrado la resistencia Thevenin. Entonces, aquí está, ¿no es cierto? Por eso decimos, primer caso, sin fuentes dependientes, ¿no es cierto? Uno, fuentes de... Y calculamos por tener un circuito resistivo puro. Luego, acá vamos a ver en este, ¿no es cierto? Vamos a ver el equivalente. ¿Qué quiere decir en este sentido? De que yo tengo dos fuentes independientes, una de tensión y una de corriente, ¿no es cierto? En la cual nosotros estamos manejando o sea, primer paso, desactivar las fuentes dependientes. ¿Qué significa eso? De que
la fuente de 32 voltios, cortocircuito. Y la fuente de 2 amperios, circuito abierto. Por lo tanto, ¿qué me queda? La resistencia 4 paralela con 12 y en serie con 1. ¿No es cierto? Me va a quedar. Y eso es cierto, ahí está. ¿No es cierto? Hemos hecho y me queda la de 4, 4 paralelo con 12 más 1. Entonces ahí tengo que mi resistencia Thevenin será 4 ohms. 1. Segundo paso que tengo, de que voy a encontrar el voltaje abierto en los bordes o terminales A y B cuando tengo un circuito abierto. ¿No es cierto? Entonces, si tengo un circuito abierto, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿No es cierto? Si ustedes se fijan, esta resistencia no va, es cero, por lo tanto, no entra en el cuadro. Y tengo este circuito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué voy a tener? Y 1 más y 2 más y 3 en el punto de los 12 voltios. ¿Por qué? ¿No es cierto? El voltaje. Ya tengo el voltaje Thevenin. Entonces, despejando, tendré ¿qué cosa? ¿No es cierto? 32 menos el voltaje Thevenin sobre 4 más 2 será igual a qué? Al voltaje Thevenin sobre 12. ¿No es cierto? Estamos haciendo una suma de la ley de Ohm, lo que hemos aprendido, y tengo que mi voltaje es 30. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? De que mi circuito que está ahí arriba lo he vuelto en un circuito equivalente Thevenin. Entonces, fíjense qué sencillito lo he manejado. Un circuito, ¿no es cierto? Que debo tener a mi salida, en mi terminal A y B, ¿no? Tendré un equivalente Thevenin, resistencia y fuente. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bien que no lo entendí. A ver, veamos. ¿Cómo? Lo vamos a hacer así, facilito. Este es el circuito. A ver, lo vamos a hacer en el bien fácil. Vamos a hacer el circuito. A ver, vamos a ver el circuito cuál es. Ahorita vamos a poner en una, vamos a hacerlo. Entonces yo tengo acá, me están diciendo, dice, ¿no? Calcular el equivalente más menos 32 voltios, 4, 12, la 2 amperios, 1 AB. Ya. Entonces, veamos aquí. Vamos a hacer esto primero.
¿No es cierto? Vamos a bajarlo aquí. Y vamos a poner este. Este vamos a bajar. Ahí está. Ah, no, todavía no lo he puesto en pantalla. Listo. Ya está. Ahí está mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Están viendo? Sí, Ya. Entonces vamos a pintar el circuito que estaba ahí en ese sentido. Entonces me dice, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es lo que me dice? Hallar. Carajo, ustedes. Ahí ves, se pone medio quisquilloso esto. Entonces, hallar el circuito equivalente Thevenin en, ¿no es cierto? En el circuito, las terminales A, B. Veamos el circuito, ¿no es cierto? Hemos visto acá 4 ohmios. Aquí tengo una más o menos de 32 voltios. Aquí tengo una resistencia de 12 ohmios. Aquí tengo una de 2 amperios. Tengo un ohmio AB. ¿No es cierto? Ese es el circuito que nos han dado. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Lo primero que veo y digo que aquí tengo fuentes independientes. Es lo que me interesa, mis fuentes independientes. ¿No es cierto? Aquí tengo dos fuentes independientes. Fuentes independientes. Entonces, cuando yo tengo resistencia y fuentes independientes, ¿qué es lo que hago? Y digo de que desactivo. ¿Qué quiere decir desactivar? ¿No es cierto? Poner el voltaje de esa fuente de 32 voltios en cero y la corriente de esa de 2 amperios igual a cero. Eso es lo que me dice desactivar. Entonces, cuando yo desactivo o pongo en cero esto, aquí tengo un cortocircuito y aquí tengo un circuito abierto. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué hago? Primer paso. ¿Qué dice? Desactivo las fuentes. Es decir, la fuente de 32 voltios la coloco en cortocircuito. La fuente de 2 amperios coloco en circuito abierto. ¿Cierto? Bien. Entonces, veamos aquí. ¿Qué voy a tener aquí? 4 cortocircuito. 4, 12. Circuito abierto. 1. Y tengo aquí A, B. Entonces, ¿qué tengo que ver aquí? ¿Qué veo acá? Una resistencia equivalente, podemos decir lo que quieran, ¿no es cierto? Una
resistencia equivalente que será igual a mi resistencia Thevenin. ¿Ya? Bien. Inge, Entonces, fíjense, sí, dime, un ratito se colgó la pantalla. ¿se ha colgado? Bueno, no sé dónde está. De mí está con una línea roja y una resistencia. Y ahí se quedó. A ver, vamos a ver qué ha pasado. A ver, veremos otra vez. ¿Por qué está? Y ahora, ¿está dónde está? Está cargando. Ah, ahora sí. Sigue cargando. Bueno, en mi pantalla. No sé los demás. A ver, ¿qué dicen los del resto? ¿Ven o no ven? No sé, no, No, ingeniero. No, hija, está cargando. está No, ya cargando se de tango, Inge. Ya se parece que ve. hay Ya, ahorita ya apareció, Inge. Ya Sí, se ve. Inge, Ah, ya. ya, ya. Entonces voy a hacer de nuevo el croquis porque ha habido algunas situaciones, ¿no es cierto? Vamos a hacer de nuevo. Ya, ya. Vamos a volver de nuevo en ese sentido. Ya. Es decir, a mí me han dado el siguiente circuito. Este, ¿no es cierto? En la cual me están diciendo de que debo hallar el circuito equivalente Thevenin entre los terminales A y B. Eso es lo que me dice. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros analizamos? Tenemos que analizar primero qué tengo, ¿no es cierto? Digamos que este va a ser el primer caso. Vamos a poner primer caso. Primer caso. Caso, caramba. Primer caso. ¿Qué tengo? Solamente fuentes independientes. ¿Cierto? Ahora entonces, ¿cómo resuelvo? Primer paso. ¿No es cierto? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo? Primer paso. Desactivo las fuentes independientes. ¿Qué significa? Que la fuente de tensión o voltaje, cortocircuito. La fuente de corriente, circuito abierto. Eso es lo que me significa de poner el B de 32 voltios, 0. La corriente de 2 amperios, 0. Eso es lo que significa. Desactivar o ponerlo a 0. Entonces, si tú lo has puesto a 0, acá veamos qué ha sucedido. ¿No es cierto? Se ha cortocircuitado. Entonces aquí tengo 4 ohms. Aquí tengo mis 12 ohms. ¿Qué pasa con esto? Se ha de ser circuito abierto. No va nada. Y tengo aquí un ohmio. Y aquí
entre A y B. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? Un elemento resistivo puro. Entonces, acá, ¿qué voy a tener? Una resistencia de entrada. ¿Qué será mi resistencia? Thevenin. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo en mi resistencia Thevenin o de entrada? Dice que va a ser 4 paralelo con 12 más un ohmio. Ese es mi cosa. ¿No es cierto? 4 con 12, ya sabemos. R Thevenin será 4 por 12 sobre 4 más 12 más 1. ¿Cierto? Ya. Entonces, 4 por 8, 4 por 2, 8, 48 sobre 16. ¿No es cierto? 48 entre 16, ¿cuánto es? ¿No es cierto? Aquí vamos a ver. Pero Inge, ¿Ya? 3. 3 será. Está bien. 4, 12, 3 hombres. Ya. Hemos sacado 48. 4 por 12. 48 más. Un ratito. Aquí tengo, este es 4. Esto es 3. No, 4, perdón. 3 o 4 es 48 entre 12. ¿Cuánto es? 3. Entonces, aquí tengo 3 más 1 igual a 4 ohms. Esa es mi resistencia, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer paso. Vamos al segundo paso. ¿No es cierto? Debo encontrar, ¿qué cosa? Dice, el voltaje en circuito abierto en los terminales A, B. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿No es cierto? Aquí, ¿qué tengo? Más menos 32 volts. Aquí tenía ¿cuánto? ¿Cuánto es la cosa esa? Aquí está. ¿Dónde anotado esta vaina? Ahí está. Anotado. Entonces, aquí tengo 6 y aquí tengo 12 voltios. Aquí tengo 4. Aquí tengo 2 amperios. 1. Entonces aquí voy a tener mi voltaje 0 open circuit más M. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué puedo tener acá? ¿Cómo resolvería este circuito? A ver, cuénteme. ¿No es cierto? ¿Qué puedo hacer? Este voltaje es el mismo. Y este voltaje aquí es el mismo, ¿no es cierto? ¿O no? Si yo tengo aquí, ¿o no es así?
A ver, veamos. ¿Cómo resuelvo ese voltaje? A ver, cuénteme. ¿Cómo haría? ¿Ah? ¿Cómo lo resuelvo en ese sentido? A ver, entonces, si yo pongo acá, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer? Este es un voltaje aquí que voy a tener. Hasta aquí, ¿cierto? Aquí yo puedo tener un B1, ¿cierto? ¿Y qué voy a tener acá? Si vemos acá, en ese sentido, B1 menos 32 sobre 4 más B1 sobre 12. ¿No es cierto? Aquí, ¿qué tengo aquí en este punto? ¿No es cierto? ¿Qué tendríamos? A ver, ¿cómo van sus circuitos? A ver, cuénteme, ¿cómo harían? Estoy viendo. ¿Ah? ¿Cómo harían? Ah, pero están muy callados. A ver, vamos viendo. Yo quiero resolver con ustedes. ¿Cómo hacemos esa situación? Porque hemos resuelto, ¿no es cierto? Está resuelto en el otro lado, cuando hemos determinado esa situación. Hasta ahí no tengo ningún problema, ¿no es cierto? Hemos hecho eso. Sí, tengo esa situación. Tin, tirin, tin, tin. ¿Qué haría? ¿Cómo resuelvo esa situación? Estamos yendo bien, ¿no es cierto? B1. ¿Y aquí qué voy a tener? Acá, ¿qué estamos haciendo? Menos, más menos 12 igual a 0. Tengo acá, es esto. ¿Qué pasa con B0? B o C, ¿qué es lo que me interesa? ¿Ah? Aquí yo puedo encontrar B1, el punto B1 acá. ¿No es cierto? B1. A ver, vamos a ver. Dije, ¿por qué Facilito. menos 12? ¿Eso no es 2 amperios, ingeniero? Ah, no. Pucha que he visto. Ya, tienes toda razón. Yo he hecho menos 2. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, yo puedo encontrar cuánto vale B1 o no. ¿Sí o no? Sí, dije. Ya. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Si esto es 12, 12 entre... A ver, vamos a hacerlo la cosa. Listo. Entonces, 12 entre 4 a 3. 3 B1 menos 3, 6,96 más B1 menos 2,424 igual a 0. Ahora vamos a ver si es cierto. Tengo 4B1 igual a 0, 100, no. ¿Cómo es? 24, 0.
12. 120, ¿no? Entonces B1 se da 120 sobre 4. 120 entre 4 es 3 por 4, 12, 30. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? El voltaje OC, en este caso. ¿Qué tengo aquí? Este es, ¿qué voy a tener aquí? BC menos B1 sobre 1, ¿no es cierto? Igual a ¿qué? A 30 voltios. Listo. Entonces, ¿qué he hallado? Este voltaje VOC va a ser igual a ¿qué? ¿No es cierto? Va a ser igual a ¿qué? A el voltaje, ¿no es cierto? Hemos dicho al voltaje. Entonces, ¿qué tengo acá? 60. 4, y aquí tengo más menos 30 voltios. Ahí está mi circuito Thevenin. ¿No es cierto? ¿O no? ¿Cuánto vale? 4, correcto. 4 ohmios y 30 voltios. ¿Sí? Hemos hallado así. ¿Sí o no? Hice una consultita. Sí. En la parte de la ecuación 1, donde puso -2, si hubiera una resistencia entre el nodo B1 y la fuente, No, sería pues. -2 sobre la resistencia. Claro, no, pues. Fíjate qué es lo que tengo en esto. Corriente, ¿no es cierto? B1 menos B2 es la corriente. La corriente B1 sobre 12 es la corriente. ¿Y cómo está viniendo aquí? Este es más menos 2. Menos 2, perdón. ¿No es cierto? Mi corriente, eso siempre tiene que ver. Más, menos. Esa es la simbología, o sea, cómo va la corriente. Más, menos. Sí, pero Entonces, si hubiera una resistencia en medio, sería no, si dividido hubiera entre aquí la otra resistencia. resistencia, no, pues ya es otra cosa. Y aquí yo tengo, cambia. ¿No es cierto? ¿Y cuánto hemos sacado? ¿Cuánto salía en el otro? 34, ¿no ve? Si no me equivoco. Y hemos hecho bien. A ver. Vamos a ver. Ya, listo. Ahora vemos acá. En esta pantalla. Ya, pone la pantalla. Vamos en la pantalla. ¿No es cierto? Ese era el circuito. ¿Sí? A ver, vamos a ver si hemos hecho lo mismo. Ahí está 4, 30. Ahí está pues. Está bien hecho. Lo que hemos hecho es lo mismo. Hemos hecho por nodos, listo. 30. Oh, ahí está. Entonces, ahí está. Hemos resuelto. Ahora sí o no. Y dije, ¿por qué 4 y 2 se lo toma como
paralelo. Hemos dicho 4 y hemos hecho 30, lo mismo. Claro, por eso yo te decía, en la primera, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho 4 paralelo con 12 es 3, más 1, 4. Ahí están los 4. Inge, pero ¿por qué en paralelo lo hace? Pero fíjate cómo viene esto. ¿Lo pones en serie? No es en serie. ¿Dónde vas a poner aquí? El cortocircuito viene aquí. Entonces 4 paralelo con 12. ¿Cuándo ¿Cómo? has visto? ¿Cómo? ¿Cómo, Inge? Mira, Yo pensé que era en cuando, serio también. mira, fíjate aquí, cuando esto es cortocircuito, esta resistencia, ¿dónde va? Aquí, ¿no ve? No es en serie. ¿Cuándo has visto en serie acá? Entonces, cuando se hace un cortocircuito, las resistencias en serie se vuelven Ah, paralelos. no, se vuelve. No, en O este todos caso, se paralelo, Inge. a ver, ¿cómo hace una en esta situación? Eso es circuito, no es circuito, sino es lo que han visto en. Bueno, a ver, veremos. Volveremos aquí. Y ya, vamos a ver de nuevo. Nos vamos a ir aquí. A la pintura no he hecho. Bueno, ahora estamos viendo esto. Ya, ahora sí. Miren, ¿qué es lo que hemos hecho en este caso? ¿No es cierto? Hemos puesto acá, tengo una resistencia de 4 ohms. Aquí tengo mi fuente más menos de 32 volts, lo que sea. Aquí tengo 12. Y aquí puedo tener la resistencia de 1, hemos dicho. ¿No es cierto? Y tengo A, B. Aquí teníamos la fuente esta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? Trin. O poner, a ver, vamos a poner de nuevo. Aquí teníamos mi fuente de 2 amperios. Entonces, desactivo. ¿Qué significa desactivar? Hacer esto. Esto desactivo. ¿No es cierto? Lo he circuito abierto. ¿Qué tengo aquí? Desactivo. Se vuelve con... Entonces, ¿en esto qué? Tú tienes esta situación, oh, perdón, si tú lo pones en bonito, ¿qué se va a hacer? 4, 2. Por eso está en paralelo. A ver, pon en serie. No te da, pues. Acuérdate. Eso es ley de Ohm. Entonces, por eso tenías 4 por 12. 4 más 12. Más, ¿qué cosa? Más 1, que era tu resistencia equivalente o la resistencia Thevenin. Y vas a ver en todas las situaciones cuando tú tienes esto, se pone en paralelo. O si quieres, lo podemos dibujar en otra cosa. Resistencia y la cosa. ¿No es cierto?
Así, te voy a poner en ese sentido. 4, 12 y 32. Desactivas. ¿Qué tienes esto? Ahí está. Por eso tengo esta situación, esta he puesto en paralelo. Es lo mismo que tendría esto. Fíjense. ¿Sí? ¿O no? Ya, eso es lo que estamos manejando. Por eso hemos hecho esto. ¿Cuál va a ser la resistencia acá? ¿No es cierto? Si tú ves, estoy haciendo lo mismo. Este circuito o esta resistencia la pongo aquí. ¿Qué ocurre? Esto va, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Lo hago esto. ¿Qué queda esto? En paralelo. ¿Ok? Ahora sí. ¿Cómo es? Dije, Sí. ¿por qué en la fuente de corriente que queda 30? Hemos encontrado pues, 30. Hemos hecho la... ¿Qué es lo que hemos hecho acá? ¿Te acuerdas o no? A ver, vamos a ver. ¿Por qué hemos sacado 30? ¿No es cierto? Nosotros teníamos acá 6 ohmios, 12 más menos 32 voltios. Aquí tenemos 2 amperios. Aquí tengo un ohmio y aquí tenía más menos B0. ¿Cierto? 4 es Inge. Ajá. 4 es Inge, la primera resistencia. Es 4, ¿no? Ya. Sí, de memoria creo que está lloviendo aquí. Ya. 4 ohmios. 12 y 1, ¿no? Está bien así. Bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tiene dos resistencias Con, que están en paralelo con la arriba puedes sumarla. tengo un B1. ¿Sí? Bien. Si ustedes se fijan, ¿por qué he puesto pues 1? Porque en este caso que tengo aquí, de este punto a este, ¿no es cierto? B0, el circuito, va a ser igual a menos B1, 1, igual a 0. Entonces, por eso, B1 será igual a B o C. Y entonces, ¿cuánto tengo acá? ¿No es cierto? Estamos viendo. B1 menos 32 sobre 4, más B1 sobre 12 menos 2 igual a 0. ¿Listo? Entonces, ahí es donde hemos sacado que B1 era 30 y por lo tanto es igual a B o 0. Y de ahí hemos encontrado 4 más menos 30 voltios. A, B. ¿Ya? Ahora sí. Y ahora sí, gracias. Por eso te digo, hemos ido avanzando poco a poco las cosas que teníamos en ese sentido, ¿no? Para poder
ir. Y fíjense, se les va a complicar o nos vamos a complicar la vida. Ingeniero, Sí. y este teorema, ingeniero, ¿para qué nos serviría en todo caso? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Suponiendo, y eso vamos a ir viendo. Ay, carajo, Teresa. Vamos a ir viendo. ¿No es cierto? Vamos a ir viendo. No quiero esto, sino vamos a hacer esto. Y ya. Están viendo en pantalla, ¿no? ¿O no? Se ve, se ve. Sí, Ya. Bien, entonces, ¿qué es lo que, o sea, cuál es el objetivo del Thevenin o Norton? ¿Cierto? De que yo puedo colocar acá una carga, lo que hemos visto aquí antes. A ver, ¿dónde está aquí? Eso. Aquí está. ¿No es cierto? Una carga. ¿Qué puede ser esa carga? Otro circuito. ¿O para qué también me sirve? Para determinar cuál va a ser la potencia que voy a transmitir acá. ¿No es cierto? Porque si aquí yo tengo una corriente y un voltaje, tengo una potencia. Esa potencia yo puedo transferirla a esta carga. Entonces, yo puedo decir cuál será la potencia máxima que puedo transferir a esa carga. ¿Cierto? Bien. Entonces, bajo ese principio, yo, ¿qué he hecho? Este circuito lineal de dos terminales, bla, bla, lo que sea, lo he transformado en un circuito Thevenin. Y cuando yo quiero tener la máxima transferencia de potencia, vamos a ver aquí, van a ver, después del Norton, vamos a ver. Norton, que es la misma vaina. Aquí está, máxima transferencia de potencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, aquí está mi circuito fuente. Lo primero que tengo que hacer es que un Thevenin. Y aquí tengo mi carga. Cuando yo hago la máxima transferencia de potencia, llego a una conclusión de que la resistencia en la carga debe ser igual a la resistencia en la Thevenin. ¿No es cierto? Si nosotros vemos acá, ¿sí o no? Ahí está. Tengo mi Thevenin, mi resistencia, o sea, mi equivalente Thevenin. Entonces, yo sé que mi potencia es V por I, ¿no es cierto? El voltaje por la corriente. La corriente que va a venir aquí a la resistencia en la carga. Y hago mis cálculos y quiero saber cuál es, ¿no es cierto?, la máxima transferencia. Entonces, dentro del cálculo, ¿cómo hago para encontrar un máximo? ¿Ah? ¿Qué hago? Derivo con respecto a lo que quiero encontrar. En este caso, voy a derivar la potencia, o sea, por eso tengo una derivada parcial con respecto
a la carga y eso igualo a 0. ¿Se acuerdan o no? Entonces, igualando a 0, compruebo si es máximo o mínimo. Entonces, ¿qué me dice? Saco la segunda derivada y si la segunda derivada es menor que 0, sé que es un máximo. Y por lo tanto, ya sé que la resistencia será igual a la Thevenin. Y por lo tanto, mi potencia máxima de transferencia será el voltaje, o sea, la fuente, el voltaje de la fuente Thevenin sobre 4 veces la resistencia en la carga. Ahí está una de las situaciones que yo quiero saber cuánto necesito de transferir. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque esto es parte de varios circuitos, ¿no es cierto? Puedo alimentar a otro circuito donde necesito una impedancia baja, una impedancia alta, etcétera. Eso ya van a ver cuando vean en la teoría de señales y cosas por el estilo esta situación. Entonces, esa aplicación, cuando yo digo quiero mi máxima transferencia de potencia, lo primero que debo hacer de ese circuito es tener un equivalente Thevenin. Al tener un equivalente Thevenin, yo ya sé que mi carga, para que haya una máxima, debe ser igual a la resistencia Thevenin. Listo. Entonces, esta carga puede ser una impedancia de entrada de otro circuito. Ahí está la aplicación de un Thevenin. Y vamos a ver justamente, si vemos cuando yo tengo esa situación, ¿en qué sentido? Cuando tengamos, ¿no es cierto?, dispositivos de almacenamiento pasivos. Hemos dicho de que los dispositivos pasivos es la resistencia, el condensador, la bobina, el cable, etcétera. Son algo que no me generan una señal, una energía. ¿No es cierto? Es un elemento pasivo. Entonces, ahora estamos viendo Thevenin, Norton, máxima transferencia de potencia y vamos a entrar a ver de almacenamiento de energía. Ya sea un condensador me almacena energía eléctrica y una bobina me almacena energía magnética. Entonces, ahí vamos a aplicar las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y ustedes han visto en las ecuaciones diferenciales de primer orden, hay 2, 3 veces para resolver, ¿no es cierto? Y tener un resultado por sustitución, hacerlo por medio de constantes, y se encuentran las constantes, etcétera. Ustedes ya han visto. Yo ya no, eso, nosotros vamos a aplicar justamente a esa situación. ¿Y cuáles van a ser? Voy a tener circuitos RL y RC, primer orden. Ahí van a ver la importancia de lo que nosotros hemos ido analizando, decir, puro resistivo. Entonces, al tener esa pura resistivo que hemos visto, ¿no es cierto?, mallas, nodos,
los métodos de voltaje de nodo, corriente malla, superposición, Thevenin, Norton, ¿ya? Y todo vamos yendo poco a poco para ir viendo que en la parte de comunicaciones estamos manejando esta situación de equipos que tendrán RLC, circuitos RLC, a lo que vamos a llegar, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene su razón de ser porque nosotros estamos viendo análisis de circuitos. Fíjense, para encontrar la máxima transferencia de potencia, ¿qué hemos visto? Justamente lo que me dice en cálculo. En cálculo me dice cualquier función donde quiero sacar su máximo o su mínimo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar con respecto a uno de los valores, igualar a 0, y si es menor a 0 me da máximo. Listo. Y eso es lo que nosotros hemos aplicado, hemos determinado, hemos demostrado que para que haya una máxima transferencia de potencia, tengo un Thevenin. Ese circuito que tengo ahí lo he puesto en Thevenin, en la cual su resistencia Thevenin debe ser igual a la resistencia en la carga. Listo. He ahí lo que nosotros vamos aplicando, vamos viendo. Por eso hemos ido poco a poco, ¿ya? Viendo toda esta situación. Norton tema, vamos a hacer ejercicios, tanto en Thevenin, pero el que más se utiliza, el que más es mucho más práctico, diría, es el Thevenin. ¿Y cómo lo vuelvo en Norton? Ya sabemos, ¿no es cierto? Yo agarro y hago en Norton y tengo esa situación. Entonces, en el Norton, sí, dígame. Disculpe que lo corte, Inge, solicito aparte que tenemos clases. Ah, tienen clases, ¿no? Materia militar. Ya. Ya es hora, ¿eh? Ay, ¿qué hora es? Si faltan 10 minutos. Hasta las 2 tenemos, ¿no? ¿O no? No, hasta las Hasta la 12:45 una, ¿no? pasamos, Inge. Ya, 45, Inge. me estoy entusiasmando. Se está Ya, emocionando, listo. Inge. Sí. Y cuando yo me emociono empiezo a darles con todo. Ya, vale. Listo. Entonces nos vemos el jueves. Inge, ¿nos puede pasar esta presentación, por favor? Claro, les voy a pasar. No Sí, se pero preocupen. hoy Por día. WhatsApp, Inge, por favor. Siempre se Ya, olvida les voy a pasarlo. pasar ahora. Al grupo, Es que porfa. ya, les voy a pasar y les voy a dar, no, lo voy a poner en las tareas porque tengo que darles ahí de ¿cómo es? De superposición unos 2 ejercicios. No, mejor para la próxima semana. Ahora les voy a pasar las diapositivas de ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque la próxima clase vamos a hacer ejercicios para que manejen bien esto, ¿ok? Listo, Inge, gracias. Listo, nos vemos. Chao, Inge. Hasta luego, ingeniero. Chao.